Bienvenidos una vez más a Crónicas de la Calle. Como te adelantamos la semana pasada, hoy te contaremos la segunda parte de cómo investiga la Policía Judicial de Córdoba. Te mostraremos cómo, a través de la computación, de los desarrollos informáticos, se pueden resolver grandes crímenes y complejos siniestros viales. Lo que se puede establecer, porque tenía ahumamiento, el disparo de la mano, se puede establecer una distancia de menos de 60 centímetros, ¿sí? Ahí lo podemos observar, menos de 60 centímetros, en un disparo prácticamente directo al cuerpo. ¿Cómo hacer nosotros para establecer de una manera más fehaciente cuáles son los dichos de este testigo, de Moya? Porque él dice, yo veo como el 4K se pone muy cerca del Citroën C3. ¿Qué es cerca para él? ¿Qué es cerca para nosotros? ¿Sí? Lo pasa por derecha y por izquierda y luego por derecha. ¿A qué se refiere con eso? Lo que nosotros hicimos en ese momento fue hacer un análisis de su declaración testimonial. Por tal motivo lo que hacemos es utilizar una nueva tecnología que se llama realidad aumentada, que lo que hace es vincular el mundo real con el mundo virtual. Acá nosotros mostramos lo que es la aplicación de la realidad aumentada, la utilización de un software con una cámara web, que acá lo que está haciendo es filmar. Y nosotros lo que hacemos es utilizar un patrón gráfico como este, ¿sí? Lo que va a reproducir va a ser el escenario del suceso en 3 dimensiones. La causa que vamos a mostrar ahora justamente es la causa Gallardo. Es una cosa que sucedió en barrio Villa El Libertador. Comienza como una cuestión de familiar, una violencia familiar. Había una casa en la cual vivía esta persona, el imputado Gallardo, con su concubina. La hija de esta concubina tenía una pareja con la cual tenía problemas. Volvían de un asado, habían tenido una discusión, una discusión fuerte. Esta persona, que es la víctima, termina golpeando a la hija de la concubina de Gallardo. Se arma una discusión afuera en el patio delantero de la casa, con lo cual termina saliendo el imputado con un arma, una pistola 9 milímetros, y efectúa disparos que terminan por provocar la muerte de la víctima, ¿no? La víctima no muere inmediatamente, es trasladada a un hospital, creo que es pasado al Misericordia de Córdoba, termina haciendo un raid por varios de los hospitales y después 3 horas más tarde termina en su muerte, ¿verdad? La complejidad de esta causa radicaba en que la defensa del imputado había sido que él admitía que había producido los disparos, pero su intención había sido únicamente dar por terminada la pelea, asustarlo a esta persona, a la víctima, y había efectuado disparos al piso y evidentemente, según sostenían, los disparos habrían rebotado, habrían terminado por impactar en su cuerpo, con lo cual se le produjo la muerte, pero que su intención nunca fue esa. Justamente nosotros nos convocan ante la imposibilidad que existía de establecer ciertamente si estos disparos podían haber sido producto del rebote o si habían sido la intención de él de dar muerte. Claro, y una de las complejidades de la causa surge ya que en la instrucción el fiscal, al tener tanto material probatorio disponible para establecer que él era culpable del hecho, no estableció fehacientemente cómo habían sido los disparos y cuál había sido la dirección de los disparos. Y cuando él empieza en juicio, él pide la palabra y dice, es verdad, yo le disparé, pero apunté al piso, no le disparé nunca directamente. Y más se complicaba porque ellos se conocían y tenían una relación de amistad. Y dijo, ¿cómo le voy a disparar si hasta yo lo ayudé, lo voy a intentar matar si hasta yo lo ayudé que lo lleven al hospital? Entonces justamente empieza la cuestión de establecer si los disparos habían sido directos o si habían ido de rebote en el piso, para saber cuál fue la intención, si fue directa de homicidio o no. En este caso puntual, lo que se hizo fue citar a los médicos forenses, a los médicos legistas, los cuales declararon en juicio, y justamente ellos dijeron de que, de acuerdo a las heridas que tenían, no podían descartar que hayan sido rebotes, ¿sí? De que hayan sido directos o que hayan sido producto de un rebote. Por lo cual, como todos sabemos nosotros, que en el caso de que lo que dice el imputado, de acuerdo, es una verdad hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Ya que justamente esa persona que está sentada en el banquillo de los acusados es inocente hasta que una sentencia no diga lo contrario. Por lo tanto, había que revertir y establecer cómo habían sido la dinámica de los disparos. Ahí lo que muestra a continuación son las heridas, que como se puede advertir ahí en las piernas,
Y otra de las complejidades era establecer también cuál había sido de ingreso y cuál había sido de salida de cada uno de los disparos. Bueno, entonces nosotros lo que procuramos hacer, el fiscal de cámara Fernando Moedo, lo que hace es pedir prueba nueva solicitando una reconstrucción virtual con una tarea interdisciplinaria de cada uno de los miembros integrantes de la Policía Judicial que trabajaron en esta causa. Lo que nosotros hicimos fue constituirnos en el lugar del hecho, hacer una ampliación fotográfica y reunirnos justamente con el médico forense y el médico legista para que nos establezcan cuál había sido el ángulo de ingreso y salida de cada una de las trayectorias. En este caso tenemos la misma dificultad que mencionábamos anteriormente, que teníamos un informe del médico legal de acá de Policía Judicial haciendo una descripción física de las lesiones y después otro informe realizado por el médico forense en el cual se hace la apertura del cuerpo y se pueden ver las trayectorias interiores. Hay que poder vincular esas lesiones también con la parte fotográfica, ¿no? Ahora lo que podemos ver es cómo es la trayectoria, de acuerdo a los especialistas, detallada en el 3D, y pueden mostrar cuál es el ángulo de ingreso, ¿sí? Ahí vemos que es en la cara interna de la muñeca izquierda. Esto fue expuesto en el juicio como una prueba nueva, en una declaración testimonial. En el juicio penal lo que sucedió es que tanto el forense como el legista quisieron ilustrar gráficamente a los letrados, ¿sí?, al tribunal, cuál había sido el del ingreso y el de salida en cada uno de los disparos. Y realmente resultó muy complicado explicarle, simplemente parándose ellos y mostrando dónde entra y dónde sale, con la gran cantidad de heridas y sobre todo que estaban una al lado de otra, y que no pudo quedar claro fehacientemente cuál correspondía a cuál herida. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que cuando se marca una trayectoria, un médico forense lo que trata marcando la trayectoria intracorporal, es decir, él dice de arriba hacia abajo en el cuerpo, lo cual no quiere decir que el proyectil haya efectivamente venido de abajo hacia arriba, sino respecto a la posición en la que estaba el cuerpo, ese fue el recorrido que tuvo. Claro, y justamente lo complicado es establecer cuál habría sido la posición que tuvo el cuerpo. Y nosotros lo que procuramos con este software es establecer distintas posiciones para ir descartando, para ver la factibilidad que puede haber sido o no de rebote. En este caso puntual fue de interés el trabajo interdisciplinario, porque pudieron establecer que en un primer momento esta trayectoria que estoy marcando acá, ellos establecieron de que era un orificio de entrada. ¿Por qué? Porque tenía un halo contusivo, ¿sí? Posteriormente ellos dijeron otra conclusión, dijeron en realidad se corresponde con uno de salida, pero parece uno de entrada. ¿Por qué? Porque tiene una marca como si fuera un hematoma que se corresponde generalmente con los que son de entrada, y que eso se puede producir generalmente cuando pega en una superficie dura el proyectil, por lo tanto se retrotrae, ¿entiendes? Entonces nosotros podemos establecer de que la salida de ese proyectil tenía una superficie dura, sea un celular, un cinto, un árbol, un objeto o el piso. En la ruta, además de vehículos, viajan historias, y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, para disminuir las posibilidades de accidentes, la Policía Caminera recomienda usar siempre el cinturón de seguridad, mantener permanentemente las luces bajas encendidas, respetar siempre las velocidades máximas y mantener el vehículo sobre el carril derecho cuando hay doble línea amarilla sobre la calzada. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Liliana Gallo, Comunicación Estratégica, Publicidad en Medios, teléfono 156-807-076, lilianagallo@gmail.com. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile, sin número, Parque Sarmiento, teléfono 598 76 20 al 25.